Podemos estar una vez más. Qué bueno verle a los que están conectados. Que el Señor les bendiga también el día de hoy. En la serie que estamos viendo, ¿cierto? La idea es poder estudiar algunos eventos de la escatología y nos habíamos propuesto estudiar, ¿cierto? El arrebatamiento, después poder revisar, ¿cierto? Algunos sucesos o juicios que van a suceder acá en la tierra en el tiempo de tribulación y para poder después terminar con la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Hay otros sucesos que vienen posterior a eso, pero por lo menos esa es la meta de estos sábados. Voy a compartir mi pantalla. Denme unos segunditos. Ok, ¿ustedes ven la presentación? Sí. Sí. Good. Ahí, no. Ahí están viendo una diapositiva que dice eventos del fin de los tiempos, ¿cierto? Good. Sí. Ya, entonces nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Que habían ciertos eventos que iban a suceder, que uno era el arrebatamiento, después venían las bodas del Cordero, paralelo con la gran tribulación, después estaba la segunda venida de Cristo, después venía el milenio, una rebelión que va a suceder más adelante, ¿cierto? Y también el gran juicio del trono blanco. De eso alcanzamos, ¿cierto? A ver la semana pasada el arrebatamiento, ¿cierto? Las señales que tiene el arrebatamiento y también, ¿cierto? Estuvimos estudiando que no depende de otra profecía para poder ocurrir, sino que es inminente, puede suceder en cualquier momento porque no está atado a alguna profecía. Como sí otros eventos futuros que sí están atados a cumplimientos de profecía antes que sucedan. También estudiamos los sellos. En los 7 sellos, ¿cierto? Veíamos el caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro, caballo amarillo, que eran sucesos históricos que iban a acontecer, ¿cierto? El primero, nosotros veíamos, ¿cierto? Al hombre de pecado, ¿cierto? En el caballo blanco, o la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y en el caballo bermejo, ¿cierto? Se desata una guerra seguida por muerte, por hambre, ¿cierto? Etcétera. Después de los caballos venía un suceso que es con respecto a los mártires que están muriendo en la tribulación y que tiene que ver con un remanente de gente que son los que después la Biblia los llama los que han salido de la gran tribulación. Y estos están dentro de la tribulación, ¿cierto? Y la manera como llegan a lavar sus vestiduras, ¿cierto? Es a través del martirio y con la sangre de Jesucristo. Después viene, ¿cierto? Otro sello que tiene que ver con terremoto, sol negro, luna como sangre, que ahí uno entiende un poco lo que habla Mateo 24. Y después viene el séptimo sello con el silencio de Dios, que es de ahí donde vamos a comenzar hoy día. En el capítulo 8 de Apocalipsis dice lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro de los que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Cierto? Este sello empieza diciendo: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Estamos hablando de un suceso que es distinto. Miren, yo veo
y en mi perspectiva, ¿cierto? Es que lo que pasó en los 7 sellos son sucesos que se comienzan a desencadenar desde que el Cordero abre el rollo. Por así decirlo, Jesucristo, ¿cierto? Da permiso para que comience este periodo y comienzan a haber sucesos que, digamos, tienen un tono de naturalidad, ¿cierto? De lo que va sucediendo. Sin embargo, desde el 7.sello en adelante, eh, se ven mucho más claros los juicios de Dios sobre la tierra. Y cada una de las trompetas es un juicio de Dios que desciende sobre la tierra. Por lo tanto, desde la perspectiva de Dios, creo que hay un tono diferente, un tinte diferente en lo que está sucediendo, que comienza a marcarse porque Dios está castigando a la tierra. Dios está castigando a los moradores de la tierra y está llamando a que sus conciencias puedan entender lo que lo que hicieron. Eh, y yo creo que para Dios, Dios es un Dios que la palabra nos enseña que es tardo para la ira. Dios no está ansioso de que llegue este momento. Dios no tiene ansiedad ni apuro para que comience a suceder su juicio. De hecho, creo que Dios ha demorado ya más de 2000 años, ¿cierto? O 2000 años, el retorno de Cristo. Y podemos ver que a lo mejor a nosotros nos parece que ha pasado demasiado tiempo, ¿cierto? Si a Pablo le hubiesen dicho, no, si en 2000 años todavía no va a haber venido, yo creo que no lo habrían podido creer porque la primera iglesia esperaba a Cristo en ese tiempo. Eh, los apóstoles de la primera iglesia, junto con la primera iglesia que conoció a los apóstoles, ¿cierto? Como una primera generación, ellos esperaron que en su generación acontecieran las cosas del Apocalipsis y poder estar con Cristo nuevamente reinando con Él. Así que ha pasado un tiempo bastante largo y yo creo que este tiempo tiene que ver con la gracia de Dios, que es una gracia abundante, que es una gracia que a pesar de todo lo que los seres humanos han hecho, ha querido abarcar al mayor número de personas posible. Y aquí entro a hacer una aclaración que yo sé que ustedes no necesitan que yo la haga, pero sí es necesario poder recordarla. Y tiene que ver con que la humanidad tiene una perspectiva, tiene un pensamiento de que Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Es un Dios bueno, y que como es un Dios bueno, simplemente no los va a mandar al infierno. La humanidad alega de que si Dios es amor, ¿por qué un Dios de amor los mandaría al infierno? Pero se nos olvida de que Dios no es solamente amor. Dios es justicia también, Dios es juicio, Dios tiene severidad también. Y la verdad es que la historia está mal contada, porque la verdad de nuestras generaciones, ¿cierto? Es que todos merecemos ir al infierno, todos estamos camino al infierno, eh, con la única salvedad de que tenemos una vía de escapatoria del infierno, que es la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, Dios no está mandando a la humanidad, a los que se portan mal, al infierno. La verdad es que Dios, desde que el hombre pecó, mandó a toda la humanidad al infierno, pero dio una escapatoria. Dijo, no todos tienen que ir hacia allá. Los que no quieran ir al infierno, entonces vengan conmigo y laven sus vestiduras con la sangre de Cristo. Y es un acto tan sencillo, ¿cierto? Poder reconocer que Cristo murió por nosotros. Es un acto tan sencillo poder entender que Cristo amó al mundo y se entregó por sus pecados. Así que esa es la historia que está bien contada. Y yo veo que, sin embargo, Dios es un Dios que tiene ira también y ha guardado su ira para un momento específico, y creo que ese momento específico empieza en el capítulo 8. Y Dios no quiere llegar a ese punto, y esto lo veo porque en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un sepulcro eh, enterrando a un ser amado probablemente, y han dicho, tengamos un minuto de silencio. Un minuto de silencio en esa circunstancia es largo, o sea, se hace largo. Y, pero aquí puedo ver que Dios guarda a lo menos 30 minutos
de silencio y, y me da la impresión de que es un Dios que está sufriendo por su creación, de que está dando a lo menos 30 minutos más para que su creación no tenga que pasar por lo que va a pasar. Sin embargo, como es un Dios justo, como ha reservado un día para la ira, esto tiene que suceder. Y termina el último sello, ¿cierto? Siendo la primera trompeta, y la primera trompeta se derrama sobre la humanidad, ¿cierto? Eh, y hay truenos, voces y relámpagos y un tremendo terremoto. Aquí hay varias alusiones a sucesos que ya han acontecido, como por ejemplo, ¿cierto? Que a un ángel, ¿cierto? Que está en el altar se le da un incensario de oro. El incensario de oro era algo que, ¿cierto? Que Dios había preparado para que para que Aarón y sus generaciones lo utilizaran en el momento de la oración. Y aquí nos dice que esto se había colmado con las oraciones, ¿cierto? Eh, Dice que estaba delante del trono. Que era un incienso con humo de las oraciones de los santos. ¿Quiénes son esos santos que está hablando aquí? Son los santos que hablan en el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes que se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de la gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Este es un remanente, ¿cierto? Que eh, da toda la impresión, ¿cierto? Que no es la iglesia. La iglesia, ¿cierto? Se fue en el arrebatamiento, y este es un remanente distinto de cristianos que lavaron sus ropas, ¿cierto? Pero tuvieron que pasar por un tiempo de la tribulación. Ahora, la duda, ¿cierto? Que siempre nos ha quedado a todos es por qué se quedó este grupo. Porque justo estaba pecando cuando Jesucristo vino y después se arrepintieron y quisieron hacer las cosas bien, o es un grupo que estaba preparado por Dios para seguir esparciendo su palabra en este tiempo. La verdad, yo no tengo la respuesta, pero sí me parece más la primera opción que estoy diciendo. Eh, el asunto es que estos santos eh, sufrieron. Sufrieron a tal punto que sus oraciones, ¿cierto? Piden y claman justicia. Y se llena, ¿cierto? Este incensario, y un ángel lo derrama sobre la tierra, ¿cierto? En términos diciendo que Dios va a comenzar el juicio sobre la tierra. Y este juicio, ¿cierto? Comienza, ¿cierto? Alertando, dando una alerta, ¿cierto? A la humanidad, con truenos, con voces, con relámpagos y con terremotos. Nosotros vamos a ver que los sucesos que comienzan a suceder en las trompetas son sucesos que van a acontecer eh, de manera literal. No hay motivos para pensar que se está aludiendo a otra cosa, o que el lenguaje nos permite pensar que es una analogía para explicar un suceso diferente, como por ejemplo lo puede ser el caballo blanco. El caballo blanco está haciendo una analogía, ¿cierto?, para explicar, ¿cierto?, al líder político que va a venir, ¿cierto?, y todo lo que eso va a desentrañar. Sin embargo, los sucesos que suceden en capítulo 8 en adelante, hablando de las trompetas, tienen que ver con sucesos que nosotros entendemos que se van a cumplir de manera literal, porque está explicado de manera literal. El versículo número 6 del capítulo 8 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
¿cierto? Aquí vemos que la primera trompeta desencadena un juicio, que es un juicio de granizo y fuego que cae sobre los moradores de la tierra y se lleva a la tercera parte de los moradores de la tierra, ¿cierto? Perdón, se lleva la tercera parte de la vegetación. Eh, ¿Algunos de ustedes saben cuándo más cayó granizo y fuego? ¿Alguien le recuerda algo esto? Porque a mí cuando lo leo, ¿cierto? Me recuerda algo. Exacto. No, nadie respondió, pero bien. No Si fue, nosotros vemos... Ah, no fue después de la muerte de Jesús. O sea, hubo un gran ah, terremoto y el terremoto. Sí, podría ser. Mira, no estaba pensando en eso, pero tienes razón igual. Sí, pero lo que estaba pensando yo en realidad era en Éxodo 9, 18 al 26. Dice, mm, a ver, déjenme que, disculpen que los veo a ustedes y no puedo leer. Ahí está. Ya dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre, animal que se halla en el campo, que no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová y subir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, lo que estaba en el campo, así como hombres, bestias, asimismo destrozó el ganado sobre la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. La última línea no la puedo leer porque me tapan los que están conectados. Bien, aquí veíamos, ¿cierto?, que la primera trompeta se parece un poco a uno de las plagas de Egipto, ¿cierto? Que también fueron juicios que Dios tuvo porque, porque el corazón del faraón había sido endurecido. Denme un segundo, perdón, que esto me tapa la pantalla. Ahí sí. Eh, ¿Cierto? Y aquí hubo granizo, hubo fuego mezclado con sangre y que fue lanzado sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cuando vemos lo que sucedió en Egipto, ¿cierto? También lo que más sufrió fue el ganado, fue lo que estaba afuera. Eh, Entendiéndose que esto es un suceso escatológico, hoy en día nosotros tenemos una mayor probabilidad de guarecernos frente a una tormenta de granizo, ¿cierto? Pero sin embargo, lo puntual que aquí sucede, ¿cierto? Es que la creación sufre. La creación que Dios había hecho, ¿cierto? Para el hombre, comienza a sufrir, ¿cierto? Y la hierba verde y los árboles se queman. Eh, y aquí comienza, ¿cierto? Eh, a suceder estos juicios de Dios que vamos a empezar a ver que tienen cierta relación con las plagas que sucedieron en Egipto. Después de esto dice, el segundo ángel, en el capítulo 8, versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Alguien de ustedes, así para hacerlo más interactivo, nomás, me puede explicar literalmente qué es lo que va a suceder aquí? ¿Algún no, valiente, alguna valiente?
¿Un volcán? Ya, Meteorito. pues, ¿Toda el agua se convertiría en sangre? O el sea, agua se todo tipo de convierte agua. en sangre. ¿Cómo? ¿Sería meteoritos? Serían meteoritos, dice alguno. Ya, a mí me lo Lava. están haciendo como pregunta, pero bien. A mí me da la impresión por el lenguaje que ocupa Juan aquí, dice, ¿cierto? Y cómo una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, ¿cierto? No es que una montaña se tiró al mar, sino que como una gran montaña, a mí me da la impresión de que es un meteorito justamente que cae sobre el agua. Yo me metí a ver cuáles eran las últimas amenazas que hemos tenido de meteoritos, y la verdad es que fue hace bastante poco. Eh, Ahora en julio de este año, dice lo siguiente. Miren, la Tierra es amenazada por 5 asteroides los próximos días. NASA explica su peligrosidad. ¿Qué pasó? Una nueva alerta se decretó en nuestro planeta debido a una amenaza espacial, ya que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA detectó la presencia de nada menos que de 5 asteroides que se estarán acercando a la Tierra en los próximos días. Se trata de cuerpos celestes más pequeños que un planeta y mayores que un meteorito, también conocidos como planetoides, los planetas menores que fueron descubiertos por la entidad y ya tienen fecha para su paso por nuestro planeta. Son 5 asteroides que se acercan a la Tierra, siendo el más grande uno de 42 metros de diámetro. 42 metros. ¿Saben? Eso me llamó la atención, que un meteorito de 42 metros se considere un meteorito grande. 42 metros no es tanto, ¿cierto? Pensando que una cuadra tiene 100 metros, es como la mitad de una cuadra. En el relato de Apocalipsis vemos que Juan ve algo parecido a una montaña llena de fuego que cae sobre el mar. Imagínense el nivel de destrucción que tuvo eso. Nosotros como humanidad, ¿cierto? Le tenemos miedo a un meteorito, aunque sea de 42 metros, por las velocidades que vienen y todo lo que puede ocasionar. Pero en el Apocalipsis lo que va a suceder, ¿cierto? Es que un meteorito gigantesco va a caer al agua. ¿Y qué va a pasar en el agua? Los seres del mar van a morir, y lo otro que va a suceder, ¿cierto? Es que va a dar, ¿cierto? Esta impresión de que el agua se convierte en sangre. Lo que va a suceder, ¿cierto? Es terrible. Estos sucesos que van a comenzar a acontecer son sucesos terribles. Eh, por eso el Apocalipsis, ¿cierto? No lo estudiamos inmediatamente cuando conocemos al Señor, porque ya tenemos que haber pasado un tiempo para tener confianza en Él, porque se nos describen cosas terribles también que van a suceder. Y aquí veo, ¿cierto?, que este suceso que va a acontecer, este juicio, también es un juicio que da la impresión que tiene una semejanza con lo que sucedió, ¿cierto?, entre Faraón y Jehová. Si yo leo en Éxodo 7:14, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, y el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano una vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha invitado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y arderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. En el suceso que se desprende de la segunda trompeta, ¿cierto? Vemos caer una montaña ardiendo, y la tercera parte de los seres vivos del agua perece.
y a raíz de esto, ¿cierto?, el agua se transforma en sangre. Sigue habiendo una relación con las plagas de Egipto. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este punto que parece tan insignificante? Es porque nosotros conocemos bien el relato de las plagas y entendemos bien que había un propósito por el cual Dios mandaba los juicios. Y el propósito era por el corazón duro, por el duro corazón del faraón. Hasta este punto, las personas de la tierra ya van a haber pasado por harto. Eh, Van a haber pasado, ¿cierto?, por el arrebatamiento, van a haber pasado, ¿cierto?, por los sellos, van a haber pasado por un sol que comienza a variar, una luna que comienza a cambiar, van a haber pasado por sucesos fuertes. Sin embargo, en este punto nosotros vemos que la humanidad sigue sin reconocer a Dios. La humanidad sigue sin querer poder apartarse. Y aquí nosotros vemos que la humanidad sigue sin querer tomar en cuenta a su creador. Así que lo que viene más adelante no es nada mejor, ¿cierto?, para la humanidad, sino que los sucesos van a seguir aconteciendo. Después tenemos una tercera trompeta, ¿cierto? El tercer ángel tocó la trompeta, en el versículo 10 dice: y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo, ¿cierto?, es una hierba medicinal, ¿cierto?, que tiene la característica, ¿cierto?, de poder sanar algunas enfermedades. Pero sin embargo, se ha demostrado también que el ajenjo, ¿cierto?, si es consumido en grandes cantidades, ¿cierto?, provoca vómitos, provoca mareos, provoca intoxicación al cuerpo humano. Entonces aquí vemos que cae algo que Juan entiende que es como una antorcha. Yo pienso que es así como algo como un meteorito que cae sobre el agua potable y convierte la tercera parte del agua potable de la tierra en esta agua amarga, en esta agua, ¿cierto?, que es como ajenjo y que va a tener la característica de intoxicar a los hombres o a la humanidad, ¿cierto?, que la beba, y además va a ser amarga. Eh, Tengo una Hasta consulta. aquí. Sí, claro. En todo este proceso, antes de que ocurra el silencio de Dios, va a haber va a haber como una masacre global en la Tierra. Eso lo veíamos en la semana pasada con respecto a los jinetes, ¿cierto? Se provoca una guerra donde muere gran parte de la humanidad. Si eso yo creo que podríamos llamar una masacre. Ya. Así que en los sellos se describe eso que tú llamas como una masacre. Eh, Sí. y, y aquí, ¿cierto? Vemos que eh, este suceso, ¿cierto? Esta antorcha ardiendo, que yo entiendo que Juan lo debe haber visto como una estrella que cayó, ¿cierto? Recordemos que cuando la Biblia se escribe desde la perspectiva del autor, ¿cierto?, con la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la perspectiva del autor no se pierde. Eh, por ejemplo, en esa parte que se dice que se detuvo el sol, lo que el autor veía era que el sol estaba detenido, por lo tanto se escribe que el sol está detenido. La Biblia no se escribe dando la explicación exacta ni científica ni histórica, sino que se escribe desde el punto de vista de quien la escribe. Por lo tanto, cuando Juan está describiendo esta antorcha, ¿cierto?, que le parece como una estrella, ¿cierto? Para nosotros es obvio que es un, un astro, ¿cierto?, que cae aquí en la Tierra, ¿cierto? Un meteorito, mejor dicho, que cae en la Tierra, ¿cierto? Porque cuando toca nuestra atmósfera, ¿cierto?, se encienden y generan esta luminosidad, ¿cierto? Nosotros somos capaces por lo general, en las noches, si uno mira el cielo, por lo general se ve a alguno pasar. Y uno puede ver las telas, ¿cierto?, de los meteoritos.
Eso es por lo general, sucede casi todas las noches. Pero aquí el suceso va a ser distinto porque va a entrar, o sea, el tamaño y el compuesto de que está hecho, ¿cierto? Es más duro de lo común, no se desgasta con nuestra atmósfera, sucede que penetra la atmósfera y contamina el agua. Así que son sucesos en los cuales la humanidad no tiene nada que hacer, ¿cierto? Nosotros nos hemos dado cuenta ahora que el ser humano no es tan poderoso como se creía. Hay cosas con las que el hombre no tiene nada que hacer. Si viene un meteorito para la Tierra, ¿cierto? En las películas nosotros hemos visto que cuando viene un meteorito, ¿cierto? Sale la NASA, tira una nave, ¿cierto? Y le disparan al meteorito y lo rompen en 1000 pedazos y no cae. Yo pongo en duda tener esa tecnología. Pongo en duda que seamos tan capos para vaticinar todo eso. Yo creo que a todos nos ha quedado claro el nivel de ciencia que tenemos y el que creíamos tener. Yo creo que la humanidad jamás pensó que en el año 2020 podíamos enfrentar una pandemia global en el que nos tuviéramos que quedar de brazos cruzados por meses sin poder parar esto. Que la mejor opción que hemos tenido es quedarnos encerrados en nuestros hogares. Eso ha sido la mejor opción, imagínense. Así que creo que la ciencia que nos han hecho creer que en la cual dominamos todo nuestro entorno, creo que no es tan así. Y creo que el hombre es mucho más pequeño, pero se ha enaltecido. Carlos, Bien, sí, sí, claro. Que tiene que ver justo con lo que estaba diciendo recién, porque aquí hay varios sucesos que van a tener que ver con la naturaleza, ¿cierto? Y algunos, el sexto, ¿cierto? Que tiene que ver con el hombre, pero hay varias cosas que la mayoría son de la naturaleza. Entonces, seguramente varios de los que están aquí saben que hay como una disputa respecto de qué tan cierto es el tema del calentamiento global. Y yo no tengo una definición al respecto, pero si uno hurgatea un poquito más, hay para todos los gustos. Entonces, creo que también este movimiento que se hace cada vez más fuerte podría provocar también que finalmente la gente termina asimilando todos estos eventos a un suceso que finalmente el hombre ha provocado y que no, en realidad no hay nada de qué sorprenderse porque eh, eh, el tema de la langosta, que el fuego, que los meteoritos, todo, yo creo que todas las cosas las podrán explicar con ese sustento. Entonces, finalmente lo único que podrían hacer es distraer al hombre del real foco. Sí, qué buen aporte, Ciervazo. Yo pienso de la misma manera. A mí me llama la atención, en este momento no me acuerdo del nombre de la persona que lo plantea, pero de hecho no es uno, sino que hay varios que plantean que lo del calentamiento global no es tan así, que el hombre no tiene la capacidad para afectar el mundo de esa manera, que sería como pretender un rebaño de hormigas que está en nuestro jardín afecte ¿cierto? La atmósfera de nuestro jardín. La verdad es que el mundo está más compuesto por agua que tierra. Entonces, realmente no sé, no estoy seguro de también todo el tema del calentamiento global. Ahora, la verdad tampoco soy un experto, sino que me da suspicacia porque no lo conozco, pero sí tienes toda la razón en que la gente va a tender a normalizar y a relativizar esto. Cayó granizo con fuego, ¿cierto? Van a buscar la explicación. Van a buscar Lo van a la ver de una explicación. forma más científica. Justamente, sí. Cayó un meteorito nomás. No le van a dar más vueltas. Cayó un asteroide, y van a ver todos estos sucesos como normales. Yo creo que cuando pasaron estos sucesos que son parecidos a los que pasaron en Egipto, yo creo que Faraón tenía claro que Dios le estaba demandando a él la liberación de su pueblo.
pero seguramente el pueblo veía que había moscas, veía que habían langostas, veía que el agua se ponía como sangre y se lo tenían que atribuir a cosas naturales nomás. De hecho, hoy día hay una explicación científica para que estos sucesos pudiesen suceder, o por lo menos lo explican de una manera científica, y que cada una de las plagas fue desencadenando la otra, la siguiente. Así que sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. La humanidad, con un corazón duro, no va a querer reconocer que Dios es el que les está hablando. Y estas cosas van a suceder. Y si nos fijamos entre la cuarta trompeta y la quinta trompeta, hay algo que los ángeles van a denominar los 3 ay. Y es porque de ahí en adelante el son, el tema, va a comenzar a cambiar a algo espiritual también, para que la humanidad tome cuenta de lo que está haciendo, porque ya con los sucesos naturales parece que no se está dando cuenta que es Dios quien está demandando de la humanidad un reconocimiento. Sigo entonces. El tercer ángel tocó la trompeta, ¿cierto? Versículo 10, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, el versículo 12, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. ¿Cierto? Aquí vemos cómo se oscurece todo. También se parece, ¿cierto?, al día de oscuridad que hubo en Egipto, como una plaga. Y nuevamente tenemos aquí, ¿cierto?, un símil de lo que había sucedido. Así que, bueno, Dios sigue hablando a la humanidad, ¿cierto?, con sucesos que van a ver, ¿cierto? El sol, ¿cierto?, se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, ¿cierto?, como lo tenemos en otras partes de la escritura, y va a haber menos luminosidad. Yo no sé cómo va a ser. Científicamente van a dar la explicación. Hace mucho tiempo que se viene hablando, ¿cierto?, de las explosiones solares, etcétera, y me imagino que también habrá una explicación de por qué tenemos menos luz. Y también nosotros sabemos que si el sol tiene menos luz, la luna inmediatamente también tiene menos luminosidad. Así que hay una consecuencia ahí que va a suceder, y también es un juicio de Dios contra la tierra. Y también vamos a poder ver, ¿cierto?, que la tierra una vez más va a ignorar este juicio de Dios. El versículo 13 dice: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Aquí se hace, ¿cierto?, un paralelo, y nosotros entendemos que lo que pasó antes de esto eran sucesos, por así decirlo, naturales, que se comenzaron a desencadenar, que afectaron la tierra. Pero Dios aquí va a comenzar a cambiar el tono de la conversación, y va a comenzar a hacer cosas que tienen que ver con un tono espiritual, tal cual como lo hizo con Faraón. Con Faraón, ¿cierto? Cuando las plagas no resultaron, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviar al ángel de la muerte a que matara a todos los primogénitos, para que así se dieran cuenta de que había un Dios que estaba detrás de esto. Y creo que a la tierra le está hablando de la misma manera que él habló una vez a Faraón. Y la tierra los moradores de la tierra van a ser igual de duros que Faraón, quizás más. Apocalipsis 9, versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo
del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el primer ay ya pasó, y aquí vienen aún 2 ayes más después de este. Aquí ya se pone película de terror. Aquí ya el tono cambia y sucede un suceso que es medianamente natural, por así decirlo, ¿cierto? Cae otro meteorito, pero este pasa hasta el abismo. Y, ¿cierto? Y hay una aseveración de un abismo, ¿cierto? En la Tierra donde sale humo y salen estas langostas, pero que tienen un aspecto súper distinto a lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Partes parecen de caballo, tienen cara de humano, tienen pelo largo, tienen corona, etc. Son seres que no hemos visto. Hay algunos que piensan que son seres demoníacos que se les dio el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Otros piensan que realmente es literal y está describiendo un ser animal que no conocemos que va a provenir, ¿cierto?, desde el centro de la Tierra. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a acontecer, ¿cierto?, este suceso que va a traer una vez más mortificación a los hombres. A ninguno de nosotros no nos ha mordido ni siquiera un alacrán, pero cuando incluso un alacrán muerde a una persona, ¿cierto? O pincha a una persona, genera fiebre, etcétera, un montón de reacciones. Estos seres son seres que van a ser para atormentar a la humanidad. Y con solamente una salvedad. En el versículo 4 decía, les dice que no toquen ninguna cosa verde, ni un árbol, ¿cierto? Dios ya mandó juicio para eso, que toquen a los hombres, que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Que toquen a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Yo tengo mi idea de mi interpretación, ¿cierto? De qué quiere decir. ¿Hay alguno que tenga alguna idea de qué puede ser antes de poder decir mi impresión? El espíritu, ¿Ah? el ¿Cómo? espíritu, ¿El espíritu? sí, Espíritu Santo. Sí, bueno, yo creo que a esta altura el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. Yo creo que en el primer, Ya. sí, en el primer sello, el Espíritu Santo ya se va por una referencia que hay de Pablo que dice que lo que detiene en Tesalonicenses, creo que está, lo que detiene al hombre de pecado, ¿cierto? Y por la referencia que da la impresión que es el Espíritu Santo que retiene al hombre de pecado. Pero cuando este ya se ha quitado, el hombre de pecado va. ¿Sería temor de Dios entonces? O sea, podría ser. Mira, nunca había pensado en eso. Podría llegar a ser. Pero yo lo que creo que tiene que ver es con lo que pasa en Apocalipsis capítulo 11. Y en capítulo 11, ¿cierto? Nosotros lo vimos la semana pasada, que van a haber 2 hombres
que van a estar durante 3 años y medio predicando la palabra de Dios. Y me da la impresión que ellos son los que tienen este sello, ¿cierto?, en su cabeza. También está el relato de Apocalipsis 7, donde habla de los 144.000 sellados, y describe, ¿cierto?, a tribus de Israel, y hay algunos que también piensan que de estos 144.000 sellados, ¿cierto?, que ha escogido de Israel, van a ser temerosos de Dios, y en este tiempo van a ayudar en la predicación. La verdad, ¿cierto?, no me queda claro, yo me inclino más por pensar que son los dos testigos, ¿cierto? Pero lo que sí, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un paralelo. Hemos estado leyendo un montón de cosas terribles que suceden. Y yo creo que uno lo primero que piensa es, ¿y si me pasara a mí? ¿Y si yo estuviera aquí? ¿Y si Dios se olvida de mí? ¿Y si justo peco? Y hay un montón de presuposiciones que podemos tener de qué va a pasar, y a lo mejor una sensación de miedo, pero lo que yo quiero transmitir es que Dios, aunque ya está en el día de la ira, no se olvida de los suyos. Y aunque sea que quede uno de los suyos en la tierra, Dios igual tiene cuidado de ellos. Yo creo que Dios cuida a su iglesia, y es por eso que va a sacar a su iglesia de aquí. Dios nos tiene en su cuidado, y nosotros que hemos reconocido a Jesucristo, ¿cierto?, como nuestro Salvador, hemos reconocido que Jesucristo limpia nuestros pecados y que nosotros no tenemos ningún mérito para poder ir delante de Dios y decirle, mira Dios, perdóname. La verdad es que es un regalo inmerecido que tenemos de parte de Cristo, que lo hemos reconocido, y eso ya cuenta en nuestra salvación. Así que el tema aquí está en que nosotros estudiamos esto para entender qué sucederá, porque necesitamos saber también qué son las cosas que van a suceder. Pero si esto en alguno provoca miedo, provoca ¿cierto? Alguna angustia, alguna preocupación, la verdad es que Dios siempre está preocupado de los suyos. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, entonces no tienes por qué tener miedo alguno. No me acuerdo hasta cuándo leí delante, pero voy a leer desde el versículo 13 en adelante, de Apocalipsis 9. Hasta el 12 había quedado. Hasta el 12. Ah, ya, perfecto. Entonces justo el 13. Después dice, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día, mes, año, fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí en la masacre que hablaba, ¿cierto?, Caleb delante. Y el número de los ejércitos de los jinetes, que era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos que eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por fuego, el humo y azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí vemos que el sexto sello, ¿cierto?, desata que Jehová libere a 4 ángeles que están dispuestos para este día. Nosotros vemos que en el tiempo de Faraón, ¿cierto?, un ángel mató a todos los primogénitos, pero aquí hay 4 ángeles, ¿cierto?, que salen hacia
los 4 vientos, ¿cierto? Que son los 4 puntos cardinales, salen en todas direcciones y matan a la tercera parte de los moradores de la tierra. Este suceso ya es netamente, ¿cierto?, espiritual. Y aún así, los moradores de la tierra no se van a arrepentir de lo que están haciendo. Los moradores de la tierra no van a dejar de adorar a los demonios ni a los imágenes que adoran. Y aquí, ¿cierto?, una vez más podemos entender por qué Dios tiene que ser tan severo, porque el hombre es severo en su manera de pensar y el hombre no cambia su pensamiento fácilmente. Y aquí vemos que a pesar de que estos sucesos comienzan a atormentar a los moradores, etcétera, aún así, la humanidad, ¿cierto? Como veíamos delante, me da la impresión que va a buscar, ¿cierto? La manera de disfrazar o de entender todo lo que está sucediendo y van a seguir ignorando a Dios. Y la Perdón, última Carlos. trompeta, ¿sí? Bueno, que la otra vez estaba en una capacitación, aquí así como del coronavirus, y que estaba haciendo la mutual, y uno no cacha mucho, al menos yo, las cifras como totales de personas que se han contagiado hasta aquí, y mucho menos la cantidad de personas muertas. Yo creo que esas cifras uno las ve como más a nivel país. Pero cuando escuché la cifra mundial, me llamó la atención porque, claro, todo el mundo se ha detenido y ha sido dramático el tema de la pandemia, pero estaba refrescando ahora la cantidad de fallecidos hasta hoy día, son 1.340.000 personas, eh, versus la población total al 2018 de 7.594 miles de millones de personas. Entonces, a mí me llamó la atención porque uno al menos yo me imaginaba que era como mucha más gente fallecida. Yo sé que los contagiados son muchos más, lo tengo súper claro, pero ya la gente fallecida nos causa así como mucho ruido y dolor, obviamente. Pero cuando habla de la tercera parte de los hombres de la Tierra, es una cantidad bien impresionante. Yo sé que nosotros no vamos a estar, pero es mucha la gente que va a morir en esta trompeta, entonces, vale, heavy. Eh, es súper heavy la cantidad de personas que va a morir. Y es heavy también pensar que incluso así los hombres no van a querer entender por qué Dios está haciendo esto. Yo veo en el Apocalipsis, a pesar de que ya terminó un tiempo de gracia, sigo viendo un Dios de amor y podría sonar hasta ridículo lo que estoy diciendo, pero sigo viendo un Dios que tiene la intención de salvar. Sigo viendo un Dios que tiene la intención de dar una última oportunidad y después de la última oportunidad, una última oportunidad. Y así todo, la gente de la tierra no quiere entender. Lo que sí pienso es que la humanidad no tiene el corazón tan endurecido todavía, a pesar de que nosotros los vemos, ¿cierto?, distantes de Dios. Creo que la humanidad no ha endurecido su corazón a ese punto. Y creo que tenemos un buen tiempo de predicación que podemos nosotros desatar antes que todas estas cosas sucedan a la humanidad y la humanidad endurezca su corazón al fin de que ya no entre palabra de Dios. Creo que si hay un momento, ¿cierto?, para poder hacerlo es ahora. Va a haber un momento bueno para hacerlo, ¿cierto?, cuando todo vuelva a la normalidad, pero es que no sabemos si vamos a llegar a eso. El arrebatamiento es inminente, todas estas cosas que van a suceder pueden suceder de un día para otro, no lo sabemos, no lo manejamos. Entonces, lo que nos queda es poder entender lo terrible de los sucesos que están por venir y qué vamos a hacer nosotros ante esto.
Es como ver un tren que va a arrasar con una persona que está en la vía, ¿cierto? En medio del tren y quedarse mirando a ver si es capaz de escaparse solo o no. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ayudar? ¿Nos vamos a callar y vamos a estar, ¿cierto?, cada uno bien preparado para poder irse y no tener que pasar por estas cosas? Yo creo que Dios nos llama a ser conscientes con el propósito de poder actuar. Dios, Dios escribe, ¿cierto?, estas profecías para que nosotros, ¿cierto?, anhelemos la venida de Cristo, pero también, ¿cierto?, con el propósito de que podamos entender que la ira de Dios es el sufrimiento de Dios, eh, y que podamos ayudar de la manera que podamos. Voy a pasar al último, a la última trompeta antes de quedar difónico. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios poderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo un gran relámpago, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Este suceso para mí toma como referencia que Cristo comienza ya a prepararse. Las profecías siempre apuntaron a un Cristo Rey, y nosotros hasta el momento hemos conocido a un Cristo Mesías, a un Cristo sufriente, a un Cristo que, que muere por la humanidad. Y a pesar de que entendemos que Cristo ahora es Rey, todavía no lo hemos visto. La humanidad no ha visto a Cristo Rey. Pero aquí en la séptima trompeta, Cristo es coronado Rey, ¿cierto? En esta trompeta Cristo comienza me lo imagino ya, comenzar a avanzar, porque Cristo viene a la tierra a buscar a los suyos. Y yo veo aquí que el templo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Yo encuentro impresionante lo que está pasando ahí. Es un tiempo distinto. Yo eh, quizás no me atrevo a conjeturar tanto para que no me echen de la asamblea, pero aquí va a pasar algo, va a pasar algo espectacular en términos de salvación, me tinca, hermano. Y, y lo que yo veo es que Cristo se está preparando para venir a la tierra. Aquí terminan las trompetas, ¿cierto? Posteriormente van a venir otros juicios, posteriormente van a suceder otras cosas, pero aquí terminan las trompetas y yo veo cómo Cristo ya está impaciente por regresar, ya está impaciente por venir a la tierra. Eh, Cronológicamente, por lo menos, me da la impresión que quedan unos 2 años de tribulación después de este punto, por los sucesos que van a venir después de esto. Y veo que Cristo ya está listo para venir, está coronado, está puesto como rey para volver a la tierra a reinar y poner orden por fin. Y que la tierra le conozca ahora como rey. La tierra le conoció como Mesías y lo crucificaron. Ahora la tierra le va a conocer como rey y no va a quedar otra que adorarle. No va a haber nadie que pueda no doblar su rodilla frente al rey, porque la potestad y la majestad de Cristo va a hacer que todas las naciones puedan reconocerle como rey. ¿Qué les parece, hermanos, si podemos tomar un tiempo de oración y ir delante del Señor pensando en las cosas que van a suceder, pero también teniendo la esperanza en que nuestro Cristo vuelve? Dios del cielo, tú conoces nuestros corazones, Señor, sabes cuán preparados o no podemos estar para tu venida, Cristo, pero te queremos pedir que tú puedas bendecir a tu iglesia en este tiempo, Señor,
que tú puedas ayudarnos a día, Señor, poder estar más cerca del plan que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido por cada uno de los jóvenes que ha escuchado este estudio, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender los tiempos que vienen para poder reaccionar en este tiempo, Señor. No me imagino alguien escuchando una profecía para simplemente mirar su cumplimiento desde lejos sin hacer nada, sino que tenemos que, una profecía exige de nosotros un comportamiento, Señor, o es pasivo o es activo. Dios mío, permítanos, Dios, poder ser hacedores y cumplidores de tu palabra en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, Señor, en este tiempo. Y te pedimos, Padre, que podamos, Señor Dios, ver este regreso tuyo como Rey, Señor. Que algún día te veamos, Señor Dios, regresando a esta tierra, Señor, como Rey y Señor, porque nadie, Dios mío, no doblará sus rodillas delante de ti. Todos te confesarán como Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos, Padre, Señor, a mantenernos firmes en nuestra fe, en la esperanza que hemos creído, Señor Dios, para que estos sucesos, ni tu ira, Señor Dios, sucedan en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, te pedimos por nuestras familias, vecinos, Señor Dios, amigos, que tú nos ayudes, Señor Dios, a predicar tu palabra para que la mayor cantidad de gente se salve en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús.